bienvenida a todos aquellos interesados en el día de hoy a participar de nuestro webinar que veníamos hablando justamente, que es el número 16, de Rob Consultora. Estamos sumamente felices de recibirlos. En el día de hoy tenemos convocado a Patricio Zunini, que para quienes nos siguen ya ha estado con nosotros en un webinar anterior, siempre alrededor de las nuevas tecnologías y les cuento un poco de Patricio, que Patricio es profesor, es periodista, es escritor, tiene más de 20 años de experiencia en el nivel docente, en secundario, en terciario, y actualmente trabaja en TICMAS, una solución integral que acompaña la transformación digital en procesos de enseñanza y aprendizaje y agente cultural. Escribe regularmente sobre cultura, y es también escritor para Infobae. Y hoy Patricio está acompañado de dos colaboradores, de Fabio Friedman y de Suzette, estoy diciendo bien, Suzette, corregime cualquier cosa, y con ellos vamos, bien, muy bien, y con ellos vamos a compartir este webinar, así que bueno, como siempre, disfrútenlo, gracias por participar. Les recomendamos dejar los micrófonos muteados hasta finalizar el encuentro, y los últimos minutitos vamos a dar algún espacio en el chat para compartir preguntas y se las transmitiremos a los disertantes. Así que a disfrutar, muchas gracias a todos, y les voy a dejar después, como siempre, en el chat el link de descarga para los certificados y la encuesta. Gracias a todos. Patricio, todo tuyo. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a Rob, que nos invita otra vez a hablar ante colegas. La propuesta de hoy es pensar cómo se hace el seguimiento a estudiantes en la educación a distancia, y para ello vamos a plantear como tres momentos en esta charla. Un primer momento es esta introducción que estamos haciendo, luego vamos a hablar con Fabio Friedman, que los voy a ir presentando de a poco, pero podría comenzar compartiendo la pantalla. Voy a compartir y descompartir, voy a hacer un poco una desprolijidad, pero es lo que nos va a dar un poco la propuesta del seguimiento. Les decía, vamos a hacer un seguimiento a los estudiantes en la educación a distancia, y vamos a estar hablando de nosotros tres. Yo soy Patricio Zunini y me encargo, los tres trabajamos en TICMAS, como decían recién las chicas, y mi parte es sostener a la comunidad docente. Tengo 27 años de experiencia en aula, soy profesor de informática, soy uno de los primeros profesores de informática del país, porque tengo edad como para ser de los primeros. Me recibí en Consudec y luego estudié en la UTN, la licenciatura en Tecnología Educativa. Y hoy vamos a estar en trato con Fabio Friedman. Fabio es coordinador de contenidos de TICMAS, ha sido rector de un colegio, director de un colegio, es docente, está haciendo una carrera de capacitación en la Universidad de San Andrés. Y Suzelle Jacquet es coordinadora de todo el módulo de habilidades del siglo XXI en la compañía, es profesora. Los chicos me dieron un currículum para que yo los lea, pero olvidé tenerlo ahí a mano, así que cuando ellos hablen, está bueno que también se presenten. Suzelle es psicóloga, además, y está haciendo una maestría. Lo que quiero decir es que los tres, y sobre todo ellos dos, son personas que trabajan en educación y que están en continuo aprendizaje sobre las novedades y sobre los intereses que tienen que ver con nuestras disciplinas. Una hoja de ruta de lo que vamos a hablar lo primero que vamos a hacer en estos primeros minutos es hablar de las lecciones aprendidas de la pandemia, las lecciones aprendidas a nivel de cómo se da la educación. Hay muchas preguntas que ustedes fueron dejando en la inscripción,
a este pequeño seminario, y son preguntas que tienen que ver básicamente por lo que aprendimos y lo que todavía nos falta aprender de la educación a distancia, de la educación en un seguimiento no presencial en todo caso. Esto lo vamos a ver ahora, vamos a hacer algunos planteos, y más que unas bajadas de línea, los vamos a hablar como el conflicto que nos dio el aprendizaje en este modelo de educación. Yo creo que es un modelo de educación anfibio, todavía no está del todo resuelto, pero vamos a ir avanzando en eso en los próximos minutos. También, y el punto en particular que vamos a elaborar con Fabio, es a la tecnología como aliada, de qué manera la computadora, los dispositivos, el teléfono, se convierte en un aliado del docente y del estudiante, y cualquiera de nosotros sabe que el pizarrón y la tiza son tecnología de aula, pero cuando hablamos aquí de tecnología, hablamos sobre todo de este bicho que tenemos enfrente y el que llevamos tantas horas por día, y pensamos que, bueno, ese futuro que a veces imaginábamos en las películas nunca iba a llegar, y sin embargo, acá lo tenemos. Y luego, con Susel, vamos a trabajar en profundidad el seguimiento de los estudiantes en la virtualidad, estrategias, ensayos, proyectos, análisis, métricas también sobre cómo se puede plantear una educación en la virtualidad. Lo importante aquí, ahora sí, voy a dejar de compartir y voy a volver a hablar con todos, así nos podemos ver las caras. Lo importante aquí es pensar en el entorno, y fíjense cómo han aparecido distintas palabras que a veces parecen decir lo mismo, pero los profes de lengua lo saben más que nadie. Los sinónimos son palabras que dicen lo mismo, pero que no son iguales, y que no es lo mismo decir casa que hogar o departamento, y los tres podrían más o menos acomodarse, pero no es así. Y aquí, en estos primeros minutos, salió educación a distancia, educación en la virtualidad, educación no presencial. Son todos conceptos que son similares, pero que en un punto entran en discusión. Antes de dar el paso a los chicos, les propongo hacer una desprolijidad todavía mayor, y nos vamos a tomar 30 segundos, y les voy a proponer a todos ustedes que ahora sí, a pesar de lo que decía Karina recién, de que apagáramos los micrófonos, ahora sí, en estos 30 minutos, nos demos todos el micrófono prendido y hablemos sobre cuáles fueron las problemáticas más frecuentes que encontraron en el aula. Sin levantar la mano, sin pedir permiso, abren el micrófono y lo dicen. Y nos vamos a tomar 30 segundos de eso. Problemas de conectividad. Vamos. Que nos respondan cuando les preguntamos algo. Caos informático. Miedos a las nuevas tecnologías. Falta de dispositivos. Gran incertidumbre. Falta de elementos de los chicos, falta de conectividad y falta de elementos en general. Pedagogías viejas con nuevas tecnologías. Falta de conocimiento en el uso de las nuevas tecnologías, de los docentes y alumnos. Yo me convertí en profesora también de informática, diciéndole cómo adjuntar, cómo compartir. Y te escriben a cualquier hora, y uno de todo corazón trata de responderles, pero es eso de la amplitud del horario, muy particular de cada hogar, ¿no es cierto? Porque cada hogar es muy distinto. A veces hay un solo elemento para un montón de chicos, a veces no hay señal. Entonces, el estar con ellos, estar, esa palabrita, ¿no? Acompañar, estar, a pesar de, alegrarse mucho de que ellos estén también del otro lado, a pesar de, ¿cuántas veces me dicen, estoy cocinando, profe, estoy con mis hermanitos, estoy en este momento solo, vengo de comprar algo, pero están. El agobio
el agobio que sienten los docentes. Están agobiados porque los asustó mucho esto de la virtualidad. Muchos son muy expertos en el uso de la virtualidad y otros todavía no. Les cuesta más y se agotan emocionalmente. Y eso trajo la soledad, el estar solos. No solo nosotros, sino los chicos. Miran para un costado y ven la pared, no ven a su compañero. Nosotros miramos para adelante y vemos circulitos, o vemos nombrecitos, o sea, el estar solo, nos faltó la piel, nos faltó el face to face. Seguro. Familias también muy exigentes, queriendo reproducir la escuela presencial en la virtualidad. Sí. Bien, en este sentido, ahora sí les pido, después de este primer ensayo, hay mucho para hablar, seguramente vamos a volver al tema. Ahora sí les pido que volvamos a apagar los micrófonos y vamos a hacer un primer análisis de lo que acaba de suceder. Es cierto que somos muchas más personas aquí que las que hay en un aula habitual. En este momento somos alrededor de 90 personas, los 90 queremos contar una experiencia, o si no los 90, muchos queremos contar una experiencia, pero al principio de esto, lo que íbamos a encontrar, lo dijo alguien de ustedes, fue caos. Una palabra que salió como si fuera, no sé, del recontraespionaje. Si alguno de ustedes se acuerda de la Agente 86, caos, era, ahí levanta la mano Fabio y hay otras personas que están diciendo K, caos con K. Caos con K, exacto. Bueno, la situación que nosotros podemos encontrar es, de todo lo que ustedes han dicho, lo primero que voy a mencionar es, hay una falta de control, o mejor dicho, hay una imposibilidad del control en un Zoom, a diferencia del aula. Cuando había dos personas hablando, Zoom es una herramienta en donde compite, por ese canal de comunicación, compiten dos señales, dos personas que hablan, y entonces hubo algunos de ustedes que al hablar y superponerse en otro, ese diálogo estaba como roto, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, nosotros, y lo verán en mí, tenemos una tendencia a hablar frente a la computadora, elevando la voz, como si fuera realmente necesario. Tenemos que, casi que uno habla gritando. Yo al fin del día, después de tantos Zoom, reuniones, clases, termino como si estuviera agotado, y creo que hablo más fuerte acá que en el aula. Algo más que sucede es que nosotros, y lo han dicho algunos de ustedes también, es que una reunión sincrónica, como es una reunión por Zoom, aun cuando podamos vernos las caras, la mayoría de ustedes tienen la cámara prendida, pero aun cuando podamos vernos las caras, hay una relación en donde no sos más que una serie de puntos, de píxeles, de luces en una pantalla. Por otro lado, hubo gente que hablaba y se le escuchaba perfecto, otros que hablaban y se le cortaban, otros que hablaban y empastaba el sonido del micrófono, con lo que estamos dependiendo mucho de la tecnología que media la comunicación. Ahora bien, todo lo que planteamos inicialmente es un problema. ¿Y cuál es la primera lección aprendida en estos 5 meses de pandemia? O en estos 5 meses de aislamiento, en todo caso, porque la pandemia es anterior. Bueno, lo primero que aprendemos es que no hay en ningún caso una tecnología que pueda reproducir el aula presencial. Ninguna tecnología de educación a distancia o educación virtual puede reproducir el esquema de un aula virtual, de un aula presencial. Esto es algo que nos puede dar una mala noticia o nos puede dar una buena noticia. Nosotros, esto es una nota al pie y lo voy a comentar así como al pasar, Fabio, Susel y yo trabajamos en una compañía que se llama Tigmas. Durante las primeras veces presentábamos ese producto, que es un producto de educación a distancia, y decíamos, es una solución integral para la educación. Y hoy dejamos de decirlo de esa manera,
y empezamos a decir, es una solución integral para la nueva modalidad de educación. Esa palabra o ese sintagma, la nueva modalidad, está hablando de algo que también hemos aprendido en estos 5 meses. La educación, tal como la conocíamos, y yo doy clases, como les dije, hace 27 años, la educación tal como la conocíamos ya no existe más. Entonces, todo esto pueden ser malas noticias, y hay que decir que los profesores un poco conservadores somos, conservamos un poco nuestras prácticas, incluso el contenido de la educación a veces suele ser conservador. Bueno, eso puede ser una mala noticia o puede ser una buena noticia, y en ese sentido los profesores también somos un poco revolucionarios. Ahora nos toca a nosotros aprender a que en el aula, virtual o presencial, todo aquello que nosotros sabíamos no puede funcionar igual. Y entonces, dentro de las preguntas que surgían en la inscripción, había algunas preguntas que yo olía, en todo caso, de dónde venían. De, por ejemplo, el profe que da clases a nivel sincrónico con el Zoom. Aquí, entre las personas que están, creo que vi a la directora, a la rectora del colegio donde yo doy clases, le pertenezco a Ivana Barrutia, le pertenezco, mi corazón está con Ivana, y todo lo que diga, gracias Ivana. Bueno, Gracias, pero hablando Patricia. en serio, ahí está Ivana. Hablando en serio, Ivana es una de las personas que más fomentó en el colegio donde yo doy clases a que los profesores tomáramos las herramientas de la virtualidad y nos reconvirtiéramos como docentes. Y les tengo que decir que los primeros 2 o 3 meses fueron muy problemáticos. Yo estaba acostumbrado a entrar al aula y en los primeros 15 segundos, desde que entraba por la puerta hasta que llegaba al escritorio y dejaba el saco o dejaba el bolso, yo ya le tomaba el pulso al curso. Y esto es algo que lo sabemos todos. Le tomaba el pulso al curso, sabía si había habido un problema, si estaban preocupados por una prueba que tenían antes o después de mi hora, si estaban preocupados por mí, si venían porque habían hecho una fiesta o lo que fuera. Uno sabe completamente, ese que está ladrando es mi perro, y ese es otro de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? El ruido que aparece. Ahora, ¿cómo podemos? No sé por qué está ladrando. Es un perro que habitualmente lo que hace es esto, se porta bien todo el día hasta que yo prendo la cámara. Paren un segundo porque me desconcentra. Che, ¿qué pasa? Tranquilo, los muchachos. Tranquilo. Perdón, pero... ¿Eso haces con tus estudiantes también, Pato? Sí, claro. El tipo... Acá lo tienen, este es el culpable. Acá está. Bueno, ahora, lo que nosotros podemos encontrar en el aula es que hoy, todo eso que nosotros tomábamos de lo que podría ser casi un paratexto, no está más. Hoy no hay más paratexto en el aula. Nosotros no podemos tomar el contexto de aula o la sala de profesores como un espacio donde nos formamos y nos preparamos para dar clase. Hoy ya no hay más eso. Entonces, todo lo que estoy planteando en todo caso son problemas, pero tienen que ver con el trabajo que vamos a desarrollar a lo largo de este encuentro. De lecciones aprendidas, ¿qué sabemos? Que el Zoom no reemplaza el aula. No lo reemplaza y no lo va a reemplazar. Pero no lo reemplaza ni Zoom, ni Classroom, ni Moodle. Ninguna herramienta tecnológica puede reemplazar al modelo de aula. Lo que puede plantear es una nueva modalidad educativa. Y esa nueva modalidad educativa es en la que tenemos que trabajar. ¿Qué otra cosa sabemos? Que a los estudiantes les afecta mucho más que a nosotros la falta de presencialidad. Eso es algo que lo notamos. Habrán visto cómo los chicos, sobre todo, por ejemplo, los chicos de primer año o los de quinto, los extremos se nota más, habrán visto cómo les afecta notablemente la falta de presencialidad. A los de primero, porque vienen de la escuela primaria y no pudieron pegar
ese salto cualitativo que habla de la primaria a la secundaria. A mí, por ejemplo, muchos chicos de primero me dicen maestro, por ejemplo. Algo que en el aula, al primer mes, no se lo permitirían. Y los chicos de quinto están viendo cómo su último año del secundario está perdiendo espacios, está desapareciendo. No solamente están perdiendo el contacto entre ellos, sino que saben que el año que viene van a tener otra gente, otro salto, otra relación, y perdieron su fiesta, su viaje, y los afecta notablemente. La educación, en ese punto, otra de las relaciones que tenemos que elaborar, es que la educación, si bien siempre supimos que la educación tenía un nivel afectivo, hoy ese espacio, el de lo afectivo, ha cobrado una relevancia mayor. Recuerdo profesores míos, y ustedes seguro que también recuerdan, de profesores que llegaban y daban esa clase magistral, casi sentados en el escritorio durante toda la clase, hablaban 80 minutos y se iban. Cuando empecé el profesorado, esa educación que se llamaba tradicional, con todo el peso de la palabra tradicional, esa educación era muy denostada. Entonces nosotros éramos los tipos que venían a hablar de la nueva educación. El docente como andamiaje, el tríptico entre docente, estudiante y alumno, todo lo que nosotros podíamos aprender de los distintos académicos y profesores y licenciados en ciencias de la educación. Bueno, hoy, en un punto, lo que estamos haciendo, lamentablemente, se parece mucho a aquella educación tradicional, en donde hay una persona que habla y el resto ya ni siquiera lo mira adelante, sino que lo mira por una pantallita. A veces ni te miran por la pantalla, a veces te miran por una pantalla mínima como la del celular. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo esta tecnología, que es otra de las lecciones aprendidas, cómo la tecnología no resuelve ningún problema. En todo caso, cambia las preguntas, pero no resuelve ningún problema, porque aún estando acá, en esta modernidad, yo estoy en Palermo, Fabio está en Olivos, Susel, ¿dónde estás vos, Susel? Estás también por Palermo, pero... ¿No? ¿Estás en Palermo? Belgrano, Pat. En Belgrano. Bueno, nosotros estamos cada uno en su lugar, ustedes están cada uno en su casa, tal vez sean de Capital Federal, tal vez sean de la provincia, tal vez hay alguien que está en otro país, pero ¿cómo cada uno de nosotros? Ahí Roxana levanta la mano. ¿De dónde estás, Roxana? ¿En dónde estás? Ahí estoy. Yo estoy en Chile. Bien, dando Roxana clases. es de Chile. ¿Me escuchás? Bien. Perfecto, Roxana es de Chile. Fíjense cómo esta modernidad que nos sitúa a todos en un mismo espacio, en un punto reproduce la educación más antigua, la educación tradicional, esa educación un poco fordiana, en donde nosotros tenemos que dar una clase magistral, bajar los contenidos y arreglárnosla. Bueno, una de las lecciones aprendidas es que la educación sincrónica, o el momento sincrónico de la educación, no puede, bajo ningún punto de vista, emular, o no alcanza para emular, la educación de aula. ¿Bien? Entonces, hay muchos elementos de la educación que entran en juego a distancia. Y que cada uno de estos elementos va a responder a algunas de las necesidades que por ahí en el aula se daban solas. ¿Esto es bueno o es malo? Esto es distinto. Esto es distinto. Y frente a eso, bueno, tenemos que aprender a jugar. Y lo último que voy a decir, antes de empezar ya nuestro diálogo con Fabio y con Susel, es que algo aprendimos, y es que esta nueva modalidad que se impuso de golpe, es muy probable que continúe. Este año es muy probable, y lamentablemente, y ojalá me equivoque, es muy probable que no volvamos al aula. Ojalá que me equivoque y la semana que viene estemos todos en aula, porque todos nosotros extrañamos eso. Pero aún volviendo al aula, se va a dar una modalidad anfibia. Y se va a dar una modalidad anfibia, no solo por la pandemia, sino también por una necesidad que nosotros y nuestros estudiantes hemos aprendido.
Tal vez hacia donde vayamos cada vez en más profundidad es a la clase invertida, al aula invertida, en donde la transmisión de conceptos y conocimientos se puede hacer a distancia y la puesta en contexto, la puesta en práctica y el salto cualitativo de los conocimientos se puede hacer en forma presencial. Yo le voy a dar paso a Fabio para que Fabio nos presente la parte en la que vamos a hablar, y veo que hay muchas preguntas, y esto también es algo súper interesante, porque las preguntas que están saliendo tienen que ver con los diferentes materiales de la educación a distancia. ¿Bien? Fabio, arrancamos nosotros. Si querés, empiezo a compartir la pantalla y vamos pregunta a pregunta. Dale. Lo primero que vamos a aclarar, Pato, yo sé que no te va a gustar lo que voy a decir, pero ante las preguntas que hace la gente insistentemente respecto de si vos sos el protagonista de La Casa de Papel, vamos a decir que no es verdad. Siguiente pregunta, Fabio. No, preguntan exactamente eso. Si sos realmente Patricio Zunini o sos el actor de La Casa de Papel. Yo dije que vamos a responderlo en algún momento, ¿no? No. No, y te digo, le voy a pedir a las chicas que te muteen el micrófono. Bueno, vamos a nuestro primer dato, a la primera pregunta. No sé si ustedes están viendo esta filmina, como diría Alberto Fernández, o mi correo electrónico. ¿Qué están viendo? La filmina, Pato. Perfecto, la filmina. Haciendo honor al presidente. Lo primero para ver con Fabio es esta historia de las tecnologías. Y vos planteás, vamos a hacer una historia breve, pero una historia del modelo lancasteriano a la actualidad, a la actualidad de la tiza y el pizarrón. Sí, porque una de las cosas, Pato, que nos pasa hoy en día, tiene que ver con que cuando hablamos de tecnología, caemos en lo que son las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación. Y vos bien hiciste referencia antes a que cuando hablamos de la tiza y el pizarrón también hablamos de tecnologías. Y cuando hablamos del seguimiento de los estudiantes, podemos remitirnos a lo largo de la historia de la educación. Quería muy brevemente, fíjense la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda es el modelo representativo de lo que era el modelo lancasteriano. O sea, ahí hay 1000 alumnos. 1000 alumnos con 10 monitores. Y el docente, ¿lo llegan a ver al docente atrás? Pato, vos vas a hacerme de interlocutor. Vos lo ves al docente atrás. Fíjate dónde está ubicado el docente, fíjate dónde están ubicados los estudiantes. El docente está encima de una tarima, o sea, desde donde puede visualizar a los 1000 alumnos que hay reunidos en esa especie de galpón donde están trabajando. Hay 10 monitores, cada monitor tiene a su cargo 100 estudiantes. Los monitores han llegado a las 6 de la mañana a la escuela y se han reunido con el docente les dio las instrucciones de lo que tienen que hacer, y los monitores, que son alumnos aventajados, chicos que tienen más conocimientos que sus compañeros respecto a los contenidos a enseñar, ya sea porque son un poco más grandes o porque son chicos que tienen mayores capacidades, se encargan de monitorear, como bien es el nombre, el trabajo que teóricamente hace el docente. Entonces, fíjense que esta es la primera experiencia parecida a lo que es nuestra escuela actual, y que surge en la época de la Revolución Industrial, cuando deja de ser la educación para pocos, deja de ser la educación solamente para los que pueden pagar, y empieza a haber un modelo, que está desarrollado por Lancaster, obviamente, por eso lleva ese nombre, para todos. Pero básicamente este modelo no tiene que ver con una concepción pedagógica. La arman en función de una concepción pedagógica, pero la realidad es que en esa época no había muchos docentes, había pocos docentes. Y buscaron una solución, y por eso lo traje a colación para la charla que estamos teniendo. Es una solución en un contexto con un obstáculo que es, hay pocos docentes, hay muchos chicos que hay que educar, porque se producía por la Revolución Industrial el pasaje de la gente del campo a la ciudad, por lo tanto había que educar a muchos chicos con pocos docentes y en el menor costo posible. ¿Qué mejor que utilizar a los mismos estudiantes para hacer el seguimiento de los aprendizajes y que el docente actúe como supervisor, que interactúa solamente con los monitores?
Los chicos están agrupados por conocimientos, no por edad. Esa ya es una diferencia con respecto a la escuela que tenemos hoy en día. Ahora, esto lo traje solamente a colación para imaginarnos desde qué lugar estamos hablando en el comienzo de lo que es parecido a la escuela actual, cuando hablamos de seguimiento de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hoy vamos a hablar con ustedes y con todos los participantes de lo que es el seguimiento a distancia. Miren, ese espacio sería impensable absolutamente en esta época de aislamiento social, tener a 1000 estudiantes en un galpón, con 10 monitores y el docente en la tarima, sería absolutamente impensado. Ahora, ¿qué vino después de eso? Lo que vino después de eso es la escuela que conocemos más, que se parece más a lo que conocemos, y cuando hablamos de tecnología, en aquella época de Lancaster no había una tecnología en juego, porque lo que hacían los chicos era leer, escribir y cantar. Cuando aparece la tiza y el pizarrón, que también tiene casi 200 años, se instalan, y fíjense la pregnancia que tienen, la tiza, el pizarrón, la carpeta, el cuaderno, que aún hoy tienen vigencia. Si no aparecía la pandemia, el cuaderno, la carpeta, la tiza y el pizarrón seguían reinando en nuestras aulas y marcando el vínculo entre los docentes y los estudiantes. ¿Por qué? Detrás de eso hay una relación, hay un vínculo, hay una forma de enseñar, hay una forma de aprender, hay una lógica pedagógica, cómo se enseña y cómo se aprende, y hay una relación de saber y poder. ¿Quién tiene el saber? ¿Quién lo enseña? ¿Quién lo comparte? ¿Quién lo imparte? Y por lo tanto, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Por eso, cada vez que hubo cambios, cada vez que hubo propuestas de cambiar, cambiamos de pizarrones de tiza por pizarrones virtuales. Fíjense la imagen de la derecha, es la de una niña que interactúa con una pizarra virtual, en donde va trabajando con el pizarrón, está obviamente reproducida la computadora, y computadoras que inicialmente se usaron como reemplazo de las máquinas de escribir o de la escritura manual, pero que en realidad, como procesadores de texto, han tenido limitaciones. Entonces, lo primero que quería decir es, pensemos que hoy en día estamos desarrollando nuevas tecnologías, que las tecnologías fueron cambiando, pero que pensemos bien si son nuevas tecnologías que reproducen tecnologías ya existentes, o qué es lo nuevo de las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que estamos incorporando de nuevo cuando incorporamos lo que llamamos las nuevas tecnologías? ¿Se entiende a dónde quiero ir? Sí, y frente a eso, entonces, con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que hoy en día son las herramientas que nos permiten a nosotros estar en contacto con nuestros estudiantes. Bueno, frente a esto, ¿cuáles son los desafíos que presentan las TICs a los docentes y a las escuelas? Bueno, ahora, ¿querés pasar a la segunda, Filmina? Alberto. Bueno, a ver, el desafío está en dónde está el conocimiento actualmente, ¿sí? O sea, esta situación de distancia y esta situación de usar las plataformas virtuales, de usar recursos de Internet, nos plantea lo siguiente. En principio, que las tecnologías de la información y la comunicación se instalaron independientemente de lo que la escuela haga con ellas. Hoy en día, en todos los hogares, y lo vemos habitualmente con las dificultades que genera, hay dispositivos a disposición de los chicos, valga, no sé si es una redundancia, pero trabajan con computadoras, trabajan con tablets, y trabajan básicamente con el celular. Esta pandemia vino a instalarse en un momento en donde los docentes estábamos discutiendo, todavía, el rol del celular adentro del aula. Estábamos discutiendo si les dejábamos tener el celular en el aula o los ponían en una cajita que después le íbamos a devolver cuando salieran de la escuela. Y estábamos discutiendo todavía si el celular era una herramienta de aprendizaje o era una herramienta que obstaculizaba el trabajo en el aula, ¿sí? Ahora, si todos tienen dispositivos, o casi todos tienen dispositivos, y hay una política de Estado, porque en todos los países de Latinoamérica, en Chile se llamó Plan Enlaces, en Uruguay Plan Ceibal, en Perú se llamó una laptop por alumno, en México Habilidades Digitales para Todos, en Argentina se llamó Conectar Igualdad. Quiere decir, y se repartieron 5 millones de notebooks, de netbooks en realidad, a docentes y estudiantes de todas las escuelas. Quiere decir que hay una política de Estado orientada a incorporar las nuevas tecnologías al aprendizaje y a la enseñanza. Ahora, este cambio
implica pensar dónde está el conocimiento, que es la pregunta que planteamos ahí. ¿Dónde está el conocimiento hoy en día? Porque en esta relación de saber y poder, a la que hacía referencia antes, con la tiza y el pizarrón, el lugar en donde está el conocimiento es en el pizarrón, es en el frente del aula. Por lo tanto, si el saber está en el pizarrón y en el frente del aula, y saber es igual a poder, quiere decir que el docente es el que maneja el conocimiento, el que maneja los saberes, y el que maneja las relaciones de poder, que obviamente son asimétricas. Ahora, ¿la escuela perdió su lugar como proveedor de saberes, como monopolio del saber socialmente válido? Es decir, la escuela deja de tener ese principio y le empieza a competir, por lo pronto, fuera del marco de la escuela, fuera del marco del aula. Hay información también, hay sitios de internet, hay revistas de divulgación científica a la que pueden acceder los chicos, hay contenidos en redes sociales. Hoy en día hay docentes que están trabajando incluso con videos de TikTok. ¿Por qué? Porque saben que los estudiantes acceden más rápidamente y con mayor motivación e interés a un video que ellos les propongan trabajar un contenido en las redes sociales. Entonces, el desafío es, en principio, que tenemos un mundo, que es Internet, que contiene mucho, pero mucho conocimiento. Ahora vamos a hablar de la curación de esos contenidos, pero voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos, Pato, seguramente vos podrás hacer clic. Este es un ejemplo, pero bueno, ya era el que teníamos a mano porque es algo desarrollado por Educación de TICMAS, en donde, por ejemplo, esto es lo que hay en un canal de YouTube, por ejemplo, en este caso de TICMAS, con un contenido que tiene mucho que ver con las efemérides que vivimos esta semana, la semana pasada, no, esta semana, el lunes pasado, que fue el aniversario de San Martín, y fíjense cómo hay otras formas de presentar el conocimiento, de acceder a quién fue San Martín, que no es necesariamente ni el docente, ni el libro de texto, ni Wikipedia. ¿Podemos verlo, Pato? Este es San Martín. Si nos ponemos a listar todos los logros y triunfos que tuvo, probablemente no nos alcance el video, pero vamos a hacer el intento. Cada 17 de agosto se conmemora su muerte y lo recordamos como el libertador de América. ¿Pero por qué? Resulta que San Martín nació en Corrientes el 25 de febrero de 1778, pero a los pocos años se mudó a España. Allí realizó su carrera militar y luego de servir más de 20 años regresó a Argentina y comenzó a dedicar su vida en pos de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aquí su popularidad creció sostenidamente y estuvo al mando del regimiento de granaderos a caballo y posteriormente del Ejército del Norte, reemplazando a Manuel Belgrano. Pero en el año 1817 logró una de sus hazañas más famosas, el cruce de los Andes. A partir de allí consiguió la liberación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú y luego la independencia de Perú. Al tiempo se celebró la entrevista de Guayaquil, denominación que recibió el encuentro entre San Martín y Simón Bolívar. Luego de esto, San Martín vuelve a Buenos Aires, pero no por mucho tiempo. Regresa a Europa y allí escribe Máximas para Merceditas, que era su hija. Finalmente muere en el año 1850, en su casa en Boulogne-sur-Mer, en Francia. San Martín es el prócer fundamental para la historia argentina y una pieza clave en la construcción de nuestra identidad como patria soberana y libre. Bueno, queda claro que los chicos pueden acceder a este tipo de material que es simple, que dura 1 minuto 15 segundos. En 1 minuto 15 segundos le contamos la historia de San Martín y los chicos accedieron con un lenguaje más cercano a ellos, con una estética más cercana a lo que son los videos que consumen habitualmente en las redes sociales, y les contamos en muy poco tiempo algo tan importante como es la vida de nuestro libertador de América. Ahora, ¿cuál es el desafío? Curar los contenidos. Porque una cosa es que se acceda a contenidos variados en las redes sociales, y otra cosa es que esos contenidos sean adecuados. Lo que tenemos que ver, y este es el gran desafío nuestro como docentes, es compartir material de Internet o habilitar a los estudiantes a que accedan a contenidos de Internet, pero en principio tienen que reconocer la calidad científica de la información, ¿sí? Que la información sea actualizada y que no sea información que con el paso del tiempo ha perdido vigencia. Si tiene carácter controversial, es decir, si genera algún tipo de debate o de disputa, porque es una posición muy radicalizada en relación a un tema, ¿sí? Y por último, si estos temas que traen los chicos a colación
cómo es su vinculación con los contenidos curriculares, es decir, cómo se vinculan con los temas que nosotros desarrollamos a través del diseño curricular que nos proponemos desarrollar. Entonces, te voy a llevar un cachito hacia adelante para no retrasarnos, pero esto que estás diciendo se suma a la realidad que tenemos hoy desde el 19 de marzo. El 20 comenzó la cuarentena, en la educación empezó unos días antes, pero hoy esa idea de educación a distancia, esa distopía de los chicos fuera del aula y con los contenidos a la mano por otra mano que no es la del docente, se acentuó, y entonces, ¿cómo estaba preparada la educación a distancia? ¿Cómo reaccionamos ante el nuevo escenario? Bueno, yo voy a contar muy brevemente, si me permitís, Pato. El año pasado, yo tengo un hijo de 15 años que está cursando tercer año del secundario. El año pasado estuvimos estudiando juntos lo que era la distopía. Y lo trabajamos a partir de diferentes textos de Ray Bradbury, en donde teníamos que reconocer que era lo distópico. Él me pedía que lo ayude, todos los que somos docentes cargamos con ese karma, de que nuestros hijos obviamente nos van a pedir, porque saben que hay más posibilidades de hacerlo correctamente. Y cuando analizábamos la distopía, a mí me resultaba difícil en algunos momentos explicarle y darle ejemplos de situaciones, porque en general los ejemplos que traía Ray Bradbury eran ejemplos de mundos que él había imaginado y que eran difíciles de poder convertirse en realidad. Cuando comienza la pandemia este año, le dije a Andrés, esto es la distopía. Esto es exactamente lo que me costaba explicarte el año pasado y que ahora se hizo realidad. ¿Qué nos pasó a nosotros como educadores? Nos forzó a desarrollar un proceso que hubiera llevado muchísimo más tiempo. La transformación educativa, la transformación digital se iba a dar. Sin duda que se iba a dar, tarde o temprano se iba a dar. Pero este año nos vimos obligados a que ese proceso de cambio se diera en 48 horas. ¿Los docentes estaban preparados? Algunos más, otros menos. ¿Estaban preparados porque los formó el profesorado? De ninguna manera. Los institutos de formación docente ni antes ni ahora preparan para lo que es la transformación digital. Entonces, este es el gran tema que nos convocó. Convertirnos de golpe, hacer la transformación en 48 horas. Bien, pasemos a lo que sigue. Dale. Que es cómo hacemos la coordinación. Es algo de lo que veníamos hablando casi al comienzo, que yo lo venía planteando como un desafío, como una lección aprendida y también como un problema. ¿Cómo se coordina lo sincrónico y lo asincrónico? ¿Cómo hacemos para que el aula sea en esta exterioridad no presencial? Bueno, vos ya hablaste del tema del aula invertida, y esa es una herramienta que sin duda hay que tenerla en cuenta. Nosotros lo que no sabemos es cuándo vamos a volver a la nueva normalidad, tampoco en esta visión anfibia a la que hacías referencia antes, cuánto tiempo nos va a llevar la formación dual entre lo sincrónico, lo asincrónico, lo presencial y lo virtual. Lo que es importante que tengamos en cuenta en relación con el aula invertida es que lo que cambia es el espacio sincrónico y asincrónico, ya sea en una propuesta virtual o en una propuesta presencial. Es válida para una y para la otra. Muchas veces cuando comentamos qué pasa con los contenidos que presentamos en TICMAS, que es una plataforma de contenidos básicamente, lo que decimos es que el aula invertida da la posibilidad de que los estudiantes den vuelta a la relación del aula. En la relación del aula tradicional, nosotros como docentes damos clase, presentamos los contenidos y les proponemos a los estudiantes que se ejerciten en sus casas a partir de lo aprendido en la escuela. En el modelo de aula invertida, la relación es exactamente al revés, en donde los chicos estudian y aprenden en sus casas. El modelo de aula invertida surge en 2008 por dos docentes de California que decían que faltaban insistentemente a sus clases algunos estudiantes y que ellos no querían que se perdieran la clase. Entonces, ¿qué hacían? Se grababan a sí mismos dando la clase y les decían a los chicos, véanlos cuando puedan. Ese véanlos cuando puedan presenta una situación asincrónica que es buenísima, especialmente para el contexto actual. ¿Por qué? Los chicos están en una casa con dispositivos que tienen que compartir con sus padres y con sus hermanos,
con tiempos de conectividad que a lo mejor no son los mejores, la conectividad mejor es a la mañana temprano o a la noche tarde, y entonces la posibilidad de que los chicos trabajen con los contenidos que les proveemos nosotros, ya sea desde una plataforma o un campus virtual, o un material que les compartimos por cualquiera de los recursos que podemos utilizar, por WhatsApp, por mail, etc., les permite a ellos trabajar en los tiempos, en los momentos y con los dispositivos disponibles que tengan en cada momento de la dinámica de la casa. Y después, cuando encontramos el momento de encuentro, ya sea virtual a través del Zoom o cualquier otra videollamada que hagamos, aprovechar ese espacio no para hacer lo que podríamos hacer cada uno por su cuenta, que de hecho lo hicieron a través del aula virtual, aula invertida, sino aprovechar para hacer una puesta en común, aprovechar para hacer un trabajo colaborativo, como puede ser un Padlet digital, o bien para esas reflexiones de orden superior que no lo pueden hacer cada uno por su cuenta y que sí lo pueden hacer cuando se produce el encuentro. Hasta que sea presencial, lo haremos en forma virtual. Y cuando sea presencial, mantener esta dinámica de lo sincrónico y lo asincrónico, ganando tiempo y haciendo que el espacio de trabajo en el aula, el espacio compartido entre todos, sea más rico. Ahora, yendo hacia la siguiente diapositiva, hoy lo sincrónico está dado básicamente por Zoom. Si uno piensa los mecanismos por los cuales uno puede hablar con su estudiante, lo puede hacer por correo, lo puede hacer por un chat, lo puede hacer por un programa que haga un LMS, ¿no? El Learning Management System, como puede ser, por ejemplo, Acadeu, que es el sistema que usamos en el colegio donde yo trabajo. Pero Zoom es, casi por definición, hoy el espacio sincrónico. ¿Y qué pasa con este Zoom? Bueno, a propósito puse esta imagen, ¿sí? Que fue bastante difundida, tuvo bastante repercusión, porque pobre Mateo Peluso se hizo famoso por haberse olvidado de apagar la cámara y por lo tanto quedó expuesto a la mirada de los demás. Que es un tema también, el tema de, una cosa es el espacio del aula, que es un espacio íntimo, compartido entre pares, en este caso estudiantes, con un docente, y otra cosa es abrir las puertas de la casa. Cuando ustedes ven ahí, ven a Mateo durmiendo, a Iván, que está sonriendo y participando activamente, Franco está tomando mate, pero se ve la cama atrás, y Leandro no sabemos bien en qué estado de ánimo se encuentra. Hay un tema de intimidad de los chicos que también tenemos que tener en cuenta. Ellos nos están abriendo las puertas de su casa. Y en general, a nadie nos gusta, a nosotros tampoco, que entren a nuestra casa sin nuestro permiso. De alguna manera, tenemos que ser muy respetuosos del espacio, si bien nosotros queremos verlos, también tenemos que ser respetuosos de aquel que no se siente cómodo, abriendo la ventana para que podamos ver que detrás de Franco está la cama capaz de sus padres, porque ese es el lugar donde hay mayor conectividad, etc. La realidad es que cuando yo hablo del Zoom afectivo, me refiero a que probablemente, ojalá que no suceda, estamos concentrados o estamos priorizando el aprendizaje, porque ese es nuestro desafío y ese es lo que el Ministerio nos reclama. Pero después de 5 meses de pandemia, después de 5 meses de aislamiento social, tenemos que estar atentos también a la mirada, a lo que transmite la mirada de nuestros estudiantes. Si acá vemos los 4 ejemplos, vemos 4 condiciones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué les pasa a los chicos? Hay muchos cambios en su conducta. Seguramente nosotros en la clase, como decías vos bien, Pato, entrabas a tu clase y sabías, olías en qué estaban los chicos, qué estaba pasando. Podía ser una prueba que venía después y te iban a pedir que los dejes estudiar un poco porque estaban muy nerviosos, o podía ser que había habido una pelea en el recreo y eso es lo que estaba continuando en el espacio de la clase. Hoy en día sabemos poco de lo que está pasando del otro lado de la cámara, de lo que les está pasando. Lamentablemente, lo que está pasando del otro lado tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros como adultos también. Vos hablaste del perro, de Jack, que anda dando vueltas por tu casa, pero también debe andar Emiliano por ahí. Y también debe haber el señor que te toca el timbre para traerte la comida. Entonces, el espacio de trabajo, el espacio de aprendizaje, el espacio compartido, está condicionado por nuevas condiciones de trabajo con los padres,
por convivencia con adultos, por ahí, adultos mayores o adultos de riesgo, que implican también un cierto nivel de preocupación o de tensión en la casa, preocupados por la pérdida del contacto personal con los amigos, probablemente no se hayan visto en los últimos 5 meses, y especialmente vos hiciste referencia también a alumnos que terminan ciclos, que habían puesto mucha expectativa respecto a lo que iban a hacer junto a sus amigos durante este año, y que hoy en día el año, como viste, a mí me vino la imagen, Pato, cuando hablabas de los pibes de 5º año, de que se les está escurriendo el año como si fuera agua entre las manos. Se les está yendo el año y no lo pueden atrapar, no lo pueden agarrar, no pueden decir, no pueden hacer nada con eso, lamentablemente. Después me gustaría, si está Ivana todavía, la rectora del cole, que cuente algunas experiencias que está haciendo con los chicos de 5º año, que entre otras cosas hay una que es un brunch, juntarse con los chicos a hablar, por ejemplo. Perfecto. Bueno, a eso iba. A eso iba, Pato, y déjame terminar ya con esto, ya la dejo a Susel. Todo esto genera ansiedad, enojo, miedo, depresión. Sabemos que hay muchas situaciones poco deseables en las conductas de los chicos hoy en día, desde las drogas hasta la depresión profunda, y tenemos que estar muy atentos. Me gusta terminar la presentación haciendo foco en el suma afectivo, porque me parece que tenemos que, junto con todo lo que es el trabajo pedagógico y el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, independientemente de si la calificación sí, si la calificación no, si va a haber promoción automática o no lo va a haber, temas que se debaten permanentemente, y está muy bien que se debatan, porque en este nuevo contexto de escolaridad hay que pensar cómo se resuelven esas cuestiones. Me parece que también hay que estar atento a lo que les pasa afectivamente a los chicos. No todos los chicos la pasan bien en la casa, no todos los chicos, especialmente en la adolescencia, tienen un vínculo fluido y respetuoso y de dinámica con los padres, con los abuelos, con quienes conviven, y por lo tanto tenemos que saber también que hay muchos que están muy angustiados y que de alguna manera siempre la escuela, para esos chicos que no la pasan bien, siempre la escuela fue el lugar de contención y el lugar de acompañamiento donde, aparte de enseñarles, acompañábamos en su proceso de crecimiento. Gracias, Fabio. Vamos a seguir con Susel. Hay varias preguntas que fueron saliendo y sobre todo comentarios, lo que también es una cuestión muy típica de este momento, en el que uno se siente referido o se siente tocado bien o mal, o que genera una sensación de pertenencia a una frase, y suelen suceder también en los Zooms con los estudiantes, que uno dice algo y del otro lado esa otra persona se siente como interpelada. Es algo que suele suceder en el aula, es que muchas veces un profesor enseña algo que no forma parte de su materia. Yo tengo el recuerdo de haber hablado con un alumno mío de un terciario que estaba haciendo una carrera de sistemas y que se notaba que no le gustaba sistemas. Y me acuerdo que yo lo saqué en un momento del curso y le pregunté si estaba disfrutando el curso o no, y 4 años después me escribió un correo, que ya estaba en 3er año de la carrera de psicología. Y que ese comentario que yo le había hecho le había permitido cambiarse. Yo creo que ese es uno de los momentos más importantes de mi carrera docente, haber interactuado con un alumno de esa manera, pero de algo que no tiene nada que ver con mi materia. Y en el Zoom a veces sucede esto, ¿no? Que uno habla, genera intercambio, y ese intercambio afectivo nosotros lo menospreciamos, pero recorre, ¿no? Funciona, todo el tiempo aparece. Fabio, te agradezco el tiempo, le vamos a dar paso a Susel. No, si querías decir algo. A vos. No, agradecerte a vos, y sí, escucharla a Susel, que estoy queriendo escucharla. Bien. Susel. Hola, ¿cómo están? Bueno, tal como dijo Patricio al principio, soy Susel, soy coordinadora de habilidades del siglo XXI en TICMAS, y voy a tener el enorme desafío, creo, Pato, Fabio, de hacerle honor a mi rol, porque tengo exactamente 7 minutos para desplegar mi habilidad o poner a prueba mi habilidad comunicativa para terminar a tiempo, lo cual es un desafío enorme. Pero bueno, vamos a tratar de encontrar la forma de hacerlo.
Eso La es porque idea- Fabio y yo somos largueros. Está muy bien, muy interesante, la verdad muy interesante todo lo que estuvieron conversando. La idea un poco era, Fabio estuvo haciendo un breve repaso sobre la historia o la evolución de la educación a través del tiempo, y está bueno saber cuál es la foto hoy, ¿no? Hoy Pato decía, bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de esta pandemia? Y para que tengamos como una noción de qué está pasando a nivel educativo con docentes, estudiantes y familias, se me ocurrió compartir a modo de foto algunos datos que provienen de una encuesta que hizo UNICEF durante el mes de abril, una encuesta telefónica, a familias con niños, niñas y adolescentes de áreas urbanas, donde se evaluaron distintas dimensiones y entre ellas la dimensión educativa. Acompáñenme y Pato, si querés, vamos pasando y vamos a ver a modo de síntesis algunos resultados de la encuesta. Pato, ¿querés hacer clic sobre tareas escolares? Vamos. El 81% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tiene actividades y tareas escolares durante la cuarentena. Vamos a días de tarea, Pato, perdón. Respecto de la cantidad de días que tuvieron tareas escolares, el 64% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tiene tarea para hacer todos los días, mientras que el 29% señala una frecuencia entre 3 y 4 días y solo un 6% dedica 2 días a la semana o menos a los deberes escolares. Vamos al vínculo escuelas y familias. 8 de cada 10 hogares informan que están en contacto con las instituciones educativas. Vamos a acceso a Internet, que es algo que hoy temprano aparecía. De hecho, una de las preguntas que nos hacían es cómo hacer seguimiento de los alumnos que tienen una conectividad escasa. Buenísimo, y esto queda, esa incertidumbre queda reflejada en estos datos. El 18% de los y las adolescentes no cuenta con acceso a Internet en sus hogares. Asimismo, el 37% de los encuestados afirma que no dispone de una computadora o tableta para realizar sus tareas escolares, aumentando a 44% de los estudiantes de establecimientos estatales y a 53% de quienes perciben asignación universal por hijo. Vamos a la próxima, Pato. Vínculo docente-estudiante. 3 de cada 4 adolescentes mantienen contacto con sus profesores, mientras que el 23,4% restante indica no haber tenido contacto desde que comenzó la cuarentena. Es altísimo ese número. Exacto. Nuevamente, la no disponibilidad de computadoras o tabletas es un factor que incide negativamente en este aspecto clave de la escolaridad. El 33% de quienes no disponen de estos recursos se encuentran actualmente sin comunicación con sus docentes. Entre aquellos que se vinculan con sus profesores, algo menos de la mitad lo hace una vez por semana o incluso con menor frecuencia, mientras que el resto mantiene contacto día por medio o bien todos los días de la semana. Y al último indicador, retroalimentación. Los datos nos dicen respecto a esta variable que el 69% de los adolescentes encuestados señala que ha recibido devoluciones o correcciones de sus docentes respecto de los trabajos realizados para la escuela. El 31% hizo actividades, hizo trabajos, pero no tuvo devoluciones de sus docentes. Ese es un dato muy marcado porque habla es un problema nuestro como docentes, ¿no? Muchas veces planteamos que los estudiantes no nos están mostrando algo y sin embargo somos nosotros los que no le damos una devolución a ellos. Totalmente, pero a ver, también fue un escenario de aprendizaje para todos, ¿no? Para el docente, amigarse con la tecnología, quienes quizás estaban más alejados, encontrar las formas para poder, aún en contexto de aislamiento, continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Fueron como también, bueno, la vida personal de cada docente, de repente tener que trabajar en un hogar, si hay niños, es como que fue muy nuevo para todos y es una situación que puede analizarse desde distintas aristas.
pero sin el afán de decir, bueno, es responsabilidad del docente. Es un dato que nos está diciendo que el seguimiento a estudiantes es sin duda un gran desafío que se desprende de este escenario de pandemia. Y si querés, Pato, podemos pasar a la próxima diapositiva, que esta cuestión del seguimiento no solo nos dice que es un desafío a partir de los datos que pudimos acceder a través de esta encuesta, sino a partir de las experiencias docentes. Ustedes mismos al principio fue una muy buena lluvia de ideas. Generalmente uno cuando propone esa dinámica tiene que esperar algunos minutos de pausa hasta que alguien expone la primera idea, y acá la verdad no fue necesario, y realmente fue súper espontáneo, y todas las contribuciones y las participaciones tenían que ver con esta cuestión de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es un problema que identifico de mi tarea cotidiana, esta cuestión del seguimiento? Y también a un futuro lejano para unas provincias y no tan lejanos. A ver, pensé que fue una pregunta. No, es alguien que se enganchó con el micrófono, que es otro de los temas que tenemos siempre en el aula, ¿no? Que a veces alguien de afuera, del costado, hace un poco de eco. Buenísimo, retomo. Entonces decía que este tema del seguimiento es un problema que nos trajo la pandemia, pero también es un problema a mediano y largo plazo, porque el documento Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el Retorno a Clases Presenciales en la Educación Obligatoria y en los institutos superiores, y me quedé sin aire, Pato, aprobado por el Consejo Federal de Educación, lo que plantea, además de sugerir ciertos criterios relacionados con la higiene y la seguridad, plantea ciertos lineamientos pedagógicos, y uno de esos planteos tiene que ver con que las instituciones educativas van a empezar a adoptar nuevas formas de estructuración. Se apuesta al desarrollo de la bimodalidad, esto quiere decir a la alternancia entre momentos presenciales y no presenciales. Y este documento, para quienes lo hayan leído, también plantea la necesidad de, en los momentos de no presencialidad, poder hacer el seguimiento a los estudiantes. Entonces, como decía antes, es un problema actual, pero es un problema que más adelante nos va a seguir acompañando. Pasemos, Pato, si querés. ¿Cómo podemos hacer el seguimiento en este contexto de pandemia? La idea es poder compartirles algunas herramientas en base a algunas experiencias que leímos en distintos papers que circulan en este contexto o distintas investigaciones. Hay algunas experiencias que le dieron un uso educativo a WhatsApp, ¿sí? Según datos de INDEC, 8 de cada 10 argentinos tienen acceso a un teléfono celular. Y WhatsApp es la aplicación más utilizada por las personas en Latinoamérica. A partir de WhatsApp, el docente puede crear un grupo con sus estudiantes, puede armar paquetes de aprendizaje, puede mandar links, puede mandar videos, puede mandar papers, puede retroalimentar, que era un dato que a Pato le llamó mucho la atención. A través de WhatsApp, lo que permite es esta retroalimentación inmediata con el estudiante, y es este contacto que por ahí los números reflejaban que es lo que está faltando entre docente y estudiantes. Actualmente los invito, si les interesa este tipo de recursos, si quieren incluir este recurso en sus prácticas cotidianas, hoy por hoy las investigaciones del uso educativo de WhatsApp crecieron exponencialmente especialmente en este contexto. Hay un grupo, perdóname, Susel, pero para acompañar a eso, hay un grupo de Enseñar por Argentina que cotidianamente envían por WhatsApp distintos recursos para cada materia. Después le podemos pedir a las chicas, le podemos pasar el número a las chicas, por si a alguno le interesa. Enseñar por Argentina es una fundación sin fines de lucro, y todos los días, yo estoy suscrito a ese correo, todos los días recibo distintos recursos que se pueden utilizar en todas las disciplinas. Sí, súper recomendable. De hecho, tienen distintas cápsulas de aprendizaje según los intereses de las personas. Yo estoy adscripta
formé parte del equipo de Enseña por Argentina y estoy participando en la cápsula de habilidades del siglo XXI. De hecho, usos educativos de WhatsApp, hay una experiencia muy linda de la Universidad de La Plata, de la carrera de licenciatura en música y el profesorado en música, donde en un paper desarrollaron de qué manera utilizaron WhatsApp, y una de las cosas que más me llamaba la atención y que me parecían como muy interesantes de la experiencia, tiene que ver con que nombraban de que los estudiantes subían videos de ellos tocando algún instrumento, y estaba muy bueno porque ese proceso de subir video no era automático. Los estudiantes se grababan una vez, ellos mismos autoevaluaban sus producciones, se grababan varias veces, ellos mismos empezaban como a reflexionar sobre qué cosas tenían que ir modificando hasta que decidían elegir la versión final. Y además, cada vez que iban subiendo un nuevo video, lo que permitía WhatsApp era generar un archivo, la trazabilidad de cómo ese estudiante, a partir de que iba avanzando en el proceso, iba adquiriendo progresivamente cada vez más destrezas. Me pareció como un aspecto súper positivo a destacar de esta experiencia al menos. Por otro lado, usos educativos de Facebook e Instagram en este contexto también se están dando. Sabemos que si los estudiantes, especialmente los adolescentes, están en un dispositivo, o están en redes sociales, o están jugando, o están escuchando música. No hay muchas más opciones de esas tres variables, y estas redes generan mucha motivación en los estudiantes al resultarle algo sumamente familiar, que es una herramienta de uso cotidiano. En Facebook, por ejemplo, se pueden crear grupos con la clase de estudiantes que uno tenga, se pueden compartir, de nuevo, videos, se pueden compartir publicaciones, se pueden armar debates y que participen los estudiantes en comentarios. Incluso Facebook, en la versión de los grupos, permite crear mini cuestionarios para hacer algunas preguntas durante el proceso a los estudiantes. Oportunamente estaba dando una clase en secundaria de filosofía, y de repente le pedí a mis estudiantes que saquen sus teléfonos y que íbamos a stalkear a alguien, y se pusieron muy contentos, y cuando les pasé el nombre les dije, stalkeemos a Augusto Comte. El día anterior había hecho, claro, un perfil falso de Augusto Comte, subí fotos, dije, bueno, ¿qué postearía Augusto Comte? Y la idea era, bueno, que puedan hacer un resumen y que puedan sacar conclusiones respecto a sus principales postulados. Y la verdad que la motivación que genera a los estudiantes poder trabajar con herramientas que les son familiares se pudo notar. También, ¿por qué no?, pedirles a ellos mismos que creen perfiles sobre personajes que se vengan trabajando en alguna disciplina. ¿Qué postearía esta persona? ¿Qué tipo de intervenciones tendría? Etcétera. Prometo que estoy yendo lo más rápido que puedo, Pato, ¿eh? Vamos, tranqui. Instagram. Y voy a ir muy rápido también. Instagram también se está utilizando mucho en este contexto. Se puede armar un Instagram de una clase en particular, donde el docente, a partir de publicaciones, y ahí también las habilidades del docente, las habilidades comunicativas del docente se van a poner en juego, ya que permite posteos con una cantidad limitada de caracteres, y que puede ir dejando consignas, o bien compartirles la contraseña del Instagram para que los mismos estudiantes sean los encargados de hacer publicaciones, un día cada uno, sobre distintas temáticas, tengan que encontrar imágenes alusivas a la temática que se está trabajando, y también a partir de las historias, los estudiantes pueden responder encuestas, pueden hacer preguntas al docente a partir de las historias de Instagram. Esos más o menos son los usos educativos que se puede dar a estas herramientas, tanto WhatsApp, Facebook como Instagram. ¿Qué pasa con TICMAS, Pato? ¿Qué tipo de seguimiento podemos dar con TICMAS? Los instrumentos que hablé recién, WhatsApp, Facebook e Instagram, son recursos que en realidad no están hechos con fines educativos, pero de alguna manera podemos encontrar la forma de
de darle alguna intencionalidad pedagógica. La diferencia con TICMAS, que es una plataforma educativa, es que cada una de sus funcionalidades tiene una intencionalidad pedagógica y está pensada para el contexto del aula y la interacción entre docentes y estudiantes. Pato, ¿nos contás rápido también de qué manera podemos hacer un seguimiento a estudiantes en TICMAS? En TICMAS, cuando nosotros hablamos de TICMAS, pero uno puede pensar en otras herramientas como por ejemplo Classroom, Google Classroom, Schoology, Moodle. Lo que tiene TICMAS en todo caso es que TICMAS tiene contenido que las otras herramientas no lo tienen. Y entonces cuando uno hace el seguimiento, vos le podés dar a tus estudiantes un contenido educativo y luego aquí podés ver, por ejemplo, el nivel de avance que tienen los chicos. Acá puedo ver cómo fueron avanzando en el contenido que yo les di. Este es un dato muy bueno para los profes, porque nos puede permitir ver cómo es la relación con el contenido que nosotros le damos a los estudiantes y cómo avanzan ellos en eso. Este estudiante, por ejemplo, lleva un 10% de avance. Recién empieza, pero todavía no comenzó. Con lo que nosotros podemos decirle a los chicos, che, yo estoy viendo cómo avanzás o no en el dato. ¿Es un dato general o un dato más detallado? Acá puedo ver de todas las unidades que le di a un estudiante, si arrancó, si no arrancó, cuánto tiempo le dedicó, cuántos minutos le dedicó. Esas son herramientas que tienen los productos educativos, hacen un seguimiento bastante cercano de cómo un estudiante se relaciona con la tecnología, con los contenidos. En este caso, el de TICMAS, además que tiene un contenido específico para tu disciplina, vos como profe podés elegir un contenido, podés ver en particular cuánto tiempo le dedicó el estudiante a ese contenido. Es un dato muy importante, porque aun cuando no sea un dato de evaluación, nadie diría que un chico que le dedicó 25 minutos a un texto trabajó más o menos que uno que le dedicó 30, pero sí uno puede decir que le dedicó tiempo y que ese chico que le dedicó 30 minutos a un texto o 25, trabajó muchísimo más que uno que le dedicó 1 minuto. Entonces, cuando vos le das contenidos a tus estudiantes, podés ver el eco que produce eso en ellos. ¿Bien? Otra cosa que tiene un producto educativo en general es abrir un chat de comunicación. Susel hablaba de WhatsApp como un grupo de comunicación entre docentes y estudiantes. Bueno, una herramienta de sistemas educativos tiene que tener un chat, tiene que tener un espacio, un canal de comunicación, donde el docente se convierta en una suerte de moderador de la charla, de animador, donde el docente funcione como administrador para evitar que haya casos de bullying, pero que también funcione como un moderador o como un animador de debates o un espacio para evacuar dudas. Un producto educativo que se precie de ser importante tiene que tener un canal de comunicación con los estudiantes. ¿Bien? Con esto podemos dar por concluido toda nuestra exposición, que fue larga. Arrancó planteando cuáles eran los problemas que tenemos en el aula y terminó con un paneo general de cuáles son las herramientas tecnológicas que no están planteadas para la educación, o que sí están planteadas para la educación, que hoy podemos utilizar en el aula. Si tenemos unos minutos, esto le vamos a preguntar a las chicas, si tenemos unos 15 minutos para responder dudas. Tenemos unos minutos, sí, para responder dudas, así que todos aquellos que quieran escribir en el chat algunas preguntas que tengan para hacer o alguna consulta que quieran hacerle a los chicos, abrimos el canal de diálogo. Ay, qué silencio ahora, ¿no? Ahí está Anité. Están preguntando el dato de WhatsApp. Yo lo que fui haciendo mientras los chicos hablaban, fui dejándoles las páginas que estuvieron hablando, les dejé la página de TICMAS, también les dejé la página de... Enseñar por Argentina. Exactamente, no sé si quieren estar hablando de el dato de WhatsApp. Ahora se los paso. Para que se puedan... Ahora que dejé de compartir pantalla, puedo entrar al WhatsApp y les copio el teléfono. Acá están preguntando cómo poder capacitarse más en la utilización de herramientas tecnológicas.
Nosotros, a ver, esto a lo mejor lo podemos compartir con ustedes. Nosotros en el espacio que TICMAS tiene de capacitación de los docentes que usan la plataforma, hemos dado capacitaciones sobre uso de herramientas tecnológicas. Así que si desde la consultora quieren que repliquemos esa capacitación, estamos a disposición de ustedes. O sea, hemos trabajado... Anabela nos pregunta si TICMAS es gratuito. No es gratuito y es una aplicación que se puede, la tenemos a Raquel aquí entre la gente y ella puede contar un poco más, porque no es gratuito pero no es caro, no es nada caro. Igual, para no robarles tiempo a las preguntas que tienen que ver con la capacitación, yo lo que les propongo a todos los que estén interesados en TICMAS es que ingresen en ticmas.com y que dejen la consulta, y ahí seguramente alguno de nosotros o Raquel puede seguir en un seguimiento un poco más cercano y contarles que realmente cuesta menos que un libro de texto, muchísimo menos que un libro de texto, pero no vale la pena que ahora vendamos acá como una sesión de Tupperware TICMAS cuando veníamos a hablar un poco de herramientas de seguimiento a distancia. Así que están todos invitados a entrar en ticmas.com, por supuesto, pero para no robar este espacio de diálogo con una charla que es más íntima y más cercana de educación con una persona comercial del equipo. Perfecto, esto es como en las reuniones de padres cuando preguntan por un alumno en particular, que le decimos, en tal caso te quedas un ratito y hablamos aparte. Exactamente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias entonces, chicos, por haber compartido este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a todos los participantes de hoy. Superamos los 100 participantes y eso nos pone sumamente contentos a todos. Volver a repetirles, esta charla se sube a nuestro canal de YouTube, @robconsultora, están esta y todas las charlas anteriores. Les dejé el link de encuesta en el chat, si suben un poquitito y suben con el cursor lo van a volver a encontrar. Yo ahora puse tanta información que se me volvió a ir. De todos modos, acá lo encontré, lo vuelvo a copiar. Ya lo pueden bajar y a todos, muchísimas gracias por participar y los esperamos la próxima. En un ratito ya les vamos a contar por nuestras redes sociales, por Instagram, que también es Rob Consultora, de qué se trata nuestro próximo webinar. Gracias Patricio, gracias Suzette y Fabio, nos vemos la próxima.